El mundo de Survival. Estos son los Highlands de Escocia, uno de los lugares vírgenes más apreciados del oeste de Europa. Una amplia zona de montañas y bosques a la que los romanos llamaron Caledonia. Incluso en la actualidad, estos salvajes páramos constituyen la mayor extensión forestal de Gran Bretaña. El Gran Bosque de Caledonia. Me considero afortunado de haber nacido y crecido en el norte de Escocia. Desde mi infancia sentí verdadera fascinación por estos bosques de pino de Caledonia. Ya de niño comencé a explorar estos bosques y colinas, lo que me impulsó más tarde a estudiar la fauna de modo científico profesional. Hay tanto que observar y aprender de estos maravillosos bosques. Por ejemplo, se sabe desde hace mucho tiempo que el piquituerto escocés se dispone a aparearse ya a principios de febrero. Pero recientemente se ha descubierto que es una especie única, que se encuentra exclusivamente en Gran Bretaña. Una de las cosas que más me gustan de la ciencia es que supone una búsqueda sin fin. Cuanto más sabes, más hay que buscar. El aviso de estos piquituertos indican que cerca se encuentra una hembra construyendo su nido. Creo que el nido está en el extremo de esa rama. El color de su plumaje es muy diferente al del macho, de un llamativo rojo anaranjado. Ella debe camuflarse mientras se encuentra en el nido. Lo construye con ramitas de pino y briznas de hierba seca, lana de oveja y plumas que normalmente recoge cerca del nido. Los piquituertos escoceses están casi condenados a sobrevivir en estos viejos bosques de pinos. En alguna época debieron ser muy comunes cuando estos árboles se extendían por la mayor parte de los Highlands. Mucho antes de que un enorme casquete de hielo sepultase estas colinas y cañadas en la llamada época glaciar. Pero hace 10.000 años el hielo se fundió y un inmenso bosque cubrió estas tierras. Los primeros árboles que colonizaron estas tierras fueron abedules y avellanos. Hace unos 6.000 años el pino escocés se convirtió en la especie dominante y durante siglos aquel enorme bosque de Caledonia proporcionó refugio a innumerables criaturas salvajes. En él se alojaron lobos, linces, jabalíes y osos. Pero solo uno de aquellos habitantes del bosque ha logrado llegar hasta nuestros días como único superviviente y testigo excepcional: el gato montés escocés. Cauteloso y esquivo, el gato montés sobrevive a pesar de la persecución que sufre. La mayoría de aquellos grandes mamíferos ya han desaparecido, expulsados por el hombre a medida que éste destruía el bosque. La mayoría de los árboles que un día cubrieron este vasto área han desaparecido. Siglos de hachas, fuego y sierras han reducido el bosque hasta menos del 1% de su extensión original. Hoy solo quedan unos restos. Sin embargo,
Todavía podemos contemplar magníficos pinos escoceses, algunos de los cuales tienen más de 300 años, como este veterano ejemplar. Estos árboles proporcionan hogar a una fascinante fauna. Ninguna criatura del bosque depende del pino escocés más que el piquituerto, ya que su fuente principal de alimento lo constituyen las semillas del pino. Confían tanto en estos árboles que incluso han adaptado su anatomía. Disponen de un enorme pico sesgado que les permite apalancar las duras piñas y abrirlas. También cuentan con una enorme lengua para extraer las semillas. Los piquituertos son extremadamente selectivos. Desechan numerosas piñas y semillas, favoreciendo así la regeneración del arbolado. Las termitas de la madera viven en estrecha relación con los pinos. Utilizan las acículas desechadas de los pinos para construir sus nidos. Moldean estas acículas colocándolas de cara al sur, de forma que el sol penetre hasta alcanzar a la colonia. Mantener la temperatura en los túneles en cadena de las cámaras de cría es esencial para lograr la procreación. Las obreras construyen un techo de paja, alterando su forma para regular la temperatura. Algunas colonias alcanzan el 500.000. Hay nidos que llegan a medir 3 pies de alto. Parecen ciudades. Estas termitas ayudan a los pinos limpiándolos de las dañinas plagas de insectos para después internarse apresuradamente en el bosque para cazar. Estas colaboradoras del bosque se desplazan de un lado a otro. Podríamos pensar que su vida resulta caótica, pero en realidad están muy bien organizadas y cada hormiga sabe exactamente al lugar que se dirige. Traen al nido insectos como alimento. Pero hay insectos e insectos. Observemos este. Los pinos escoceses, incluso los muertos, resultan esenciales para la supervivencia de numerosas criaturas. No solo para los insectos, sino también para determinadas aves, como el herrerillo encrestado. Esta especie también está prácticamente confinada a los bosques de pino de los Highlands escoceses. En la actualidad se está intentando averiguar por qué abarca un área tan restringida. Se les colocan anillas de colores para identificarlos y así poder analizar su conducta. A mediados de abril tienen que encontrar un pino sin vida lo suficientemente blando como para poder excavar su nido. La tarea le corresponde a la hembra mientras el macho vigila los alrededores. A finales de abril, especialmente al amanecer, se pueden escuchar en el bosque los golpecillos de sus especializados picos. El gallo lira más grande del mundo. El urogallo nos ofrece esta original exhibición, todo un alarde del poderío con el que atrae hasta el suelo a las hembras para aparearse. Los lugares del ritual, denominados legs, se repiten tradicionalmente. Varios machos se congregan para luchar por el derecho de apareamiento. Sus formidables posturas constituyen todo un espectáculo. A menudo intimidan y no se produce la lucha, pero normalmente alguno presenta batalla, llegando incluso a producirse la muerte de alguno de los contendientes.
Las hembras, con su útil plumaje que las oculta mientras anidan en el suelo forestal, se concentran en la zona de combate donde los machos pelean, para después ofrecerse ellas mismas al vencedor. Los rivales que intentan aparearse con las hembras deberán ser ahuyentados. El ganador será quien obtenga su favor. La mayoría de ellas serán cubiertas por el vencedor, asegurándose una sana descendencia. Los nidos de las hembras se encuentran habitualmente bajo un árbol. Allí pondrán sus huevos después de un par de semanas y se alimentarán de vegetación fresca para así cuidar su gestación. Las acículas de los pinos constituyen el alimento principal del invierno, tanto para la hembra como para el macho. El urogallo es un gran especialista en el medio forestal. Pero existe otro gallo lira que también vive aquí, en los márgenes del bosque. El gallo lira negro. Mediante un ritual similar al del urogallo y con el mismo propósito, este gallo lira lleva a término su exhibición a comienzos de mayo. Fuera del claro y ensimismado por el alrade de otro congénere, el gallo lira debe tener cuidado con los depredadores, algunos de ellos grandes y poderosos. Las águilas reales son a menudo consideradas como aves de cumbres y páramos elevados, pero igualmente pueden habitar en este anciano bosque de pino de Caledonia. En estos veteranos árboles se encuentran nidos tradicionales de su especie. Algunos de estos nidos han albergado a esta especie durante más de un siglo, aunque en periodos interrumpidos. A veces se encuentran a 50 pies de altura. Estamos a principios de mayo. Este par de polluelos probablemente surgirán pronto de su cascarón, así que el macho deberá aumentar la captura. Se aleja sobrevolando las colinas y el bosque, explorando el terreno para localizar liebres salvajes, gallos lira, perdices o incluso algún excepcional cachorro de zorro. También caza en áreas de bosque menos denso, donde captura conejos, cornejas y a veces alguna ardilla desprevenida mientras salta de árbol en árbol. Vuelve con su presa hasta el nido, donde la desgarra para que la pequeña cría de solo 2 semanas se alimente. Las ardillas comunes constituyen una cantidad apreciable, pero la pareja de águilas solo alimentan a más de una cría cuando la captura es muy abundante. Cada vez que observo esta secuencia, me impresiono al ver cómo un ave tan colosal y formidable alimenta a sus ansiosas crías con tanta ternura y delicadeza.
Cuando crecen las crías, los adultos rompen las ramas para transportarlas al nido. Esto camufla los desnudos alrededores, si bien durante siglos la única amenaza importante para esta imponente águila ha sido el hombre. Nuestros ancestros veían a todos los depredadores como una amenaza, matando innumerables águilas junto a lobos, osos y linces. En 1743 murió el último lobo a manos del hombre. Para entonces, la mayor parte del bosque ya había sido destruido. Pero para el piquituerto escocés que solo habita aquí, la tala masiva ha reducido severamente su población. Hoy en día es considerada una de las aves de Europa más raras. Su época de apareamiento debe coincidir con la estación en la que las semillas del pino ya maduras son mayores y mejores. El macho mastica las semillas que después regurgita en forma de papilla, con la que alimenta a su pareja y a sus crías. La cosecha de semillas resulta variable, de manera que estos piquituertos necesitan cubrir grandes áreas de bosque para obtener comida suficiente y así criar con éxito a los polluelos. Si estos árboles desaparecieran, esta criatura se extinguiría. Pero su supervivencia siempre ha supuesto una contienda. A pesar de camuflar sus nidos en el denso follaje de los extremos de las ramas más elevadas, el piquituerto es vulnerable a los depredadores. Las ardillas no son las adorables criaturas que a menudo creemos. Dedican largo tiempo a la búsqueda de nidos, que una vez encontrados vacían devorando tanto sus huevos como sus crías. Sin embargo, ellas también son víctimas de otros. Las martas comunes son ágiles depredadoras, oportunistas que devoran casi cualquier cosa. Registran el bosque buscando comida, lamiendo algo tan minúsculo como un áfido que aparece tras la rama de un pino. Pasan mucho tiempo en el suelo, cazando campañoles o comiendo bayas. También trepan fácilmente a la búsqueda de nidos de pájaros. Los nidos del carbonero garrapinos, el colirrojo real y el herrerillo encrestado siempre están amenazados. Pero en esta ocasión, la marta parece haber encontrado larvas de escarabajo. Su persecución casi exterminó a las martas, pero su número se ha visto incrementado y se han extendido de nuevo en las tierras altas del oeste. Incluso empiezan a recolonizar el este. Es en esta parte donde probablemente se alimentan de ardillas. Las más jóvenes, como esta, son más vulnerables a su acoso. Esta lleva 2 semanas fuera de la madriguera y sus exploraciones todavía se limitan a las ramas cercanas. Cada zona de la madriguera tiene varios refugios que serán visitados de vez en cuando por las más jóvenes. Con toda probabilidad, están infectadas de pulgas.
La ardilla común come innumerables piñas, pero esta jovencita le ha cogido afición a esta planta resinosa y las busca con gran entusiasmo. Las ardillas también se alimentan de semillas y piñas caídas, pero la madre de esta joven ardilla nunca se encuentra lejos, defendiendo con ímpetu sus suministros frente a extraños. Estas ardillas fueron expulsadas de los bosques de roble y avellano del sur por la ardilla gris norteamericana, y ha sido este gran bosque de Caledonia el que finalmente le ha proporcionado su último refugio. Estamos a finales de mayo, en el viejo bosque de pinos de Escocia. Es la época en la que ya se ha producido la reproducción, incluso la de los mismos pinos. Las flores masculinas de estos árboles desprenden el polen. A la llegada de los días cálidos, las ráfagas de viento de una creativa ventisca transportan este polen sobrevolando las ramas, fertilizando así las pequeñas flores hembras de color rojo. En el espacio de un año, estas flores rojas se habrán desarrollado hasta formar verdes piñas. En 2 años madurarán y esparcirán decenas de semillas. Solo algunas de ellas germinarán y darán vida a nuevos pinos. Se desarrollan mejor en espacios abiertos. Después de un tiempo, algunos llegarán incluso a reemplazar a estos pinos ancestrales que superan los 200 años. La regeneración de los pinos es primordial para el futuro del bosque y de todas las criaturas que lo habitan. Incluso cuando han llegado a la madurez, sufren continuos ataques de insectos. Uno de ellos es la oruga de la hermosa mariposa del pino. Esta, a su vez, resulta una presa fácil. Una de las formas de defenderse esta oruga es desprendiéndose del árbol. Sin embargo, cuando la hormiga le cerca, el final es inevitable. Las hormigas obreras avasallan a la poco reconocida oruga de forma brutal. Entonces, rocían a la víctima con ácido fórmico para inmovilizarla y la arrastran a su nido como posterior alimento. Hay otras bocas hambrientas a las que alimentar. Los herrerillos encrestados ya han crecido lo suficiente en la cavidad del nido, y la época en la que demandan comida está llegando a su fin. Las camadas oscilan entre 4 y 5 crías. Su alimentación se basa en orugas, arañas, polillas, mosquitos e incluso semillas de pino. La hembra se asegura de que su nido esté limpio, expulsando los excrementos a una distancia adecuada. El acoso de las cornejas, las martas y las ardillas constituye siempre una amenaza, y los polluelos permanecen en silencio cuando la madre está ausente. Cuanto antes abandonen el nido estos crecidos polluelos, mejor. Cuando cumplen sus 2 semanas de vida, la hembra se coloca en un lugar elevado cerca de ellos y les seduce con comida para que salgan. Estas crías que nunca han salido al exterior tienen que volar solas. Esto supone un momento de incertidumbre y cobardía, aunque no menos desalentador para sus padres. Ellos saben que los polluelos deben alejarse de este arriesgado nido lo antes posible.
Una vez fuera del nido, las crías sacan el ímpetu necesario para elevarse hasta la espesura de las ramas. Cada adulto vigila un grupo de polluelos, separándolos para evitar que algún depredador los detecte. Al igual que otras muchas aves, el gavilán programa su apareamiento para que éste coincida con la época de abundante y disponible alimento. Las jóvenes crías, recién plumadas, constituyen una presa fácil. Mientras el gavilán hembra cuida a sus crías recién nacidas, el macho se encarga de capturar y desplumar a sus víctimas. Cercano al nido para que su llamada alcance al oído de la hembra, le indica que vaya en busca de la comida. El tamaño y la supervivencia de la progenie depende mucho de la buena alimentación de las aves inferiores, como los siskins, herrerillos encrestados, carboneros garrapinos y otros. Si estos pájaros eran polluelos sanos, las crías de los gavilanes sobrevivirán. Pero el bosque de pinos de Caledonia posee menos oportunidades de captura que otras tierras forestales, de forma que estos gavilanes mantienen su descendencia a niveles inferiores en número que los de otras zonas, ya que cada macho necesita un gran área de bosque como dominio de caza. Algunas franjas de bosque denso, donde anida el gavilán, alcanzan las colinas hasta los 2000 pies de altura, donde solo crecen unos pocos árboles y el bosque desaparece. Allí arriba, los ancianos árboles proporcionan lugar de cobijo a un ave de aspecto peculiar. El ganso es un ansar especializado en comer pescado. Tiene un largo pico con borde en forma de sierra, un cuerpo aerodinámico y unos potentes pies palmeados. Esta hembra acaba de incubar sus huevos y ahora debe animar a sus crías de un día a abandonar y rápidos. Sus anaranjados pies nos indican que solo tiene 2 años, por lo que bien podría ser la primera vez que tiene descendencia. Parece ansiosa ante la desconocida experiencia que le aguarda. La recién nacida camada de gansos suma un total de 8 crías, pero esta joven madre seguramente no sacará a todos adelante. Para que sobrevivan, debe conducirles a favor de la corriente a través de esta transparente agua.
Las crías se alimentan de pequeñas truchas, salmones y otros pececillos que son abundantes lejos de su nido en las grandes corrientes y ríos del bosque. Estamos a mediados de verano y el gran bosque alberga el sonido de numerosas aves. Los lagos y las orillas del río están repletos de insectos, alimento para los peces y las aves. Adentrándose en el bosque, brotan del suelo inmensas alfombras de flores que florecen en simbiosis con los pinos escoceses. Hay bayas, arándanos rojos y brezales. Aquí prospera y florece la anémona. Junto con ella determinadas orquídeas, como la listera cordata y la Goodyear ripens, que se alzan tímidamente hacia el sol. La delicada madreselva, característica del pino real, esparce su frágil encanto por todo el suelo forestal. Y en las zonas pantanosas más húmedas, el abama salpica su color. Las flores y los frutos de los arbustos de enebro proporcionan a las vulnerables aves tanto la comida como un escondite seguro para sus nidos. El camuflaje y la capacidad de inmovilización del urogallo le permite a este asegurarse de que su nido no es encontrado por zorros y otros depredadores durante las 4 semanas que dura la incubación. Pero una vez que las crías han salido del huevo, debe alejarlas del nido para ir en busca de comida. Esta primera comida es a base de insectos, hojas de plantas, especialmente arándanos y pinos, y de la rica flora del suelo. Todo ello constituirá el pilar de su crecimiento. Y como la mayoría de las aves de nido al ras del suelo, sus polluelos deben alejarse el día que rompen el cascarón. Este movimiento puede llamar la atención de los depredadores. Los gatos monteses escoceses son oportunistas. Consiguen grandes capturas durante la noche. Sin embargo, durante el día les gusta tumbarse y tomar el sol. Si tropieza con alguna incauta cría de urogallo o algún imprudente roedor, no desaprovecha la oportunidad. El mal tiempo supone un gran peligro para estas crías de urogallo, ya que si llueve de forma copiosa, morirán fácilmente de frío entre la densa vegetación. En la pasada década, el número de estas aves ha decrecido seriamente, los años en los que su crítica época de cría ha coincidido con tiempo frío y lluvioso. Un prolongado clima húmedo puede poner en peligro incluso al mismo bosque.
Los suelos inundados impiden la regeneración a la vez que acaba con muchos árboles. Hace 2250 años, una prolongada época de clima húmedo destruyó extensas áreas y redujo los límites de los árboles en las zonas altas en 500 pies. Los esqueletos de aquellos gigantescos pinos permanecen sepultados en la asfixiante turba. Claro que el agua tiene su lado positivo. Se asienta en las cavidades que produjo el deshielo posterior a la era glaciar, originando así estas lagunas que suponen importantes áreas de alimento para varias especies de aves. Las clángulas procedentes de Escandinavia han colonizado recientemente los Highlands escoceses, anidando en los árboles huecos sin vida de las orillas de los lagos y alimentando a sus pequeños gracias a la abundante cantidad de insectos de las aguas poco profundas. El número de cada camada suele oscilar en 10, pero puede incluso llegar hasta 18. Las crías pronto aprenden a zambullirse para obtener su comida. La madre se encarga de vigilarles y conducirles al lugar seguro en caso de detectar algún depredador merodeando sobre sus cabezas. Los quebrantahuesos no suponen ningún peligro para estas crías, ya que se alimentan casi exclusivamente de pescado fresco. En estas lagunas abundan los lucios, truchas y anguilas. En determinados días, la pesca puede resultar espectacular. Ha pescado una hermosa trucha. A él le corresponde aportar el sustento a su familia, de forma que lleva la trucha capturada hasta su nido situado en la cumbre de este muerto pino escocés. Desde que los quebrantahuesos se asentaron en Escocia, procedentes de Escandinavia, a principios de los años 50, su número se ha disparado. Este nido solo es uno de los más de 50 que están ocupados en la actualidad. Esta hembra constituye un descendiente directo de las famosas aves del lago Garten. Estos polluelos ya tienen 6 semanas de edad y solo son 2 de los más de 70 que nacen en Escocia cada año. Nuestros quebrantahuesos han sido protegidos por la Sociedad Real para la Protección de Aves. Esta sociedad, así como terratenientes desinteresados y la colocación de numerosos nidos, asegura la vuelta y permanencia del quebrantahuesos, lo cual constituye un extraordinario éxito histórico. En un par de semanas, estos 2 polluelos sobrevolarán el gran bosque por primera vez, ejercitando sus inexpertas alas y preparándolas para su prolongado vuelo invernal hacia África. Por debajo de ellas, las termitas también alcanzarán su madurez en un año. Sin embargo, ellas tendrán un enemigo con el que luchar que resulta difícil de apreciar entre las ramas cercanas al nido. No es una mariquilla, sino un escarabajo clitra. Su forma de penetrar en el nido de las hormigas resulta sorprendente. Tras poner un huevo, lo cubre con escamas, lo cual le camufla y le protege del ataque de las termitas, adquiriendo el aspecto de una pequeña piña de abeto.
Después, deja caer su huevo cerca del nido de las termitas, lo cual, debido quizás a una atracción química, resulta irresistible para las hormigas. Tras unos minutos, el huevo enemigo es transportado al interior del nido y colocado junto con los huevos de las termitas. En el interior del nido, la reproducción de las termitas alcanza su plenitud. Algunas obreras atienden a la reina y cuidan sus huevos, que serán la futura colonia. Aunque entre ellos, el huevo Clitra emerge recobrando su carnívoro aspecto de escarabajo, protegido por una sólida funda confeccionada desde el nido de Ebris. Desde el interior de su fortaleza móvil, se alimenta de las larvas y capullos de las hormigas, hasta que transcurrido un año desde que fue puesto, abandona el nido ya como escarabajo adulto, para comenzar de nuevo su ciclo como parásito. Incluso estos coleópteros tienen enemigos. Los enormes pájaros carpinteros moteados limpian los árboles de plagas de insectos, los árboles que a su vez les proporcionan el cobijo que necesitan para criar a sus pequeños. En este nido encontramos 3 crías ya dispuestas a abandonarlo. Los 2 adultos las alimentan todavía. Los polluelos sienten curiosidad por el mundo exterior que les aguarda. Los adultos les muestran las aburridas técnicas para cazar cerca del nido. Existe gran demanda de estos nidos. Los chillidos de los vencejos que están realizando la prospección para el próximo año resuenan en el bosque. Los vencejos normalmente esperan hasta que el nido queda libre, pero este, con la estación ya avanzada, está demasiado ansioso. El colosal pájaro carpintero moteado es la última ave en emplumar a sus crías. Cuando los días se acortan y las noches se vuelven más frías, el bosque anuncia que el verano finaliza. Llega el otoño. Numerosos hongos surgen del suelo repentinamente. Muchas especies aparecen en las puntas de las raíces de los pinos escoceses o en sus ramas caídas. Otros viven gracias a los abedules que bordean el bosque y los lagos. Para octubre, los residentes del bosque deben prepararse para la época de privación, ya que el bosque no resulta un lugar grato para vivir, especialmente cuando la luz diurna pierde fuerza y duración. Las ardillas comunes comen hongos, pero al igual que el herrerillo encrestado, ya han almacenado su comida durante el generoso verano. Ahora dedican unos días del otoño para comprobar y reaprovisionar sus víveres, a la vez que comen para aumentar sus reservas grasas. Cuando las primeras nieves se apoderan de las colinas circundantes, el ganso silvestre llega procedente de Islandia, escapando del hielo ártico. Los lagos del bosque proporcionan un refugio para pasar la noche.
Los gansos volverán a él cada noche después de alimentarse durante el día en los alrededores. La llegada de estos ansares anuncia la aparición del invierno. Y con el invierno, una de las más serias amenazas para el bosque de pinos de Caledonia, el ciervo común. Huyendo del severo invierno ya asentado en las colinas, recorren el bosque buscando alimento y refugio. Encuentran su comida en los árboles. Pero esta amenaza no solo se produce en invierno. En algunas zonas apenas quedan árboles. Debido a la reducción forestal por un lado y por otro a que el número de ciervos se ha duplicado en los últimos 100 años. Debemos fomentar la regeneración. Si no es así, lo que queda de este gran bosque de Caledonia desaparecerá. Algunas de las zonas que quedan están protegidas por propietarios concienciados, organismos de conservación y nuevos guardas forestales. Pero a nivel colectivo somos todos nosotros y la voluntad de aquellos gobernantes que elijamos lo que determinará la supervivencia de estos magníficos bosques. Entre los que quedan podemos citar Glen Affric, Glen Tanar, Balloch Bui, Abervesi y Rociemurdus. Son algunos de los que han sobrevivido. Esperemos que permanezcan en el futuro. Estos bosques son únicos en Europa. Grandes monumentos naturales de la Caledonia ancestral y deben perdurar como una inapreciable parte de la herencia de Escocia. Una herencia viva.